reino de los cielos no es solo una realidad futura, sino que es algo que hoy nosotros necesitamos tomar en cuenta para traer la restauración que Dios quiere traer a esta tierra. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Estoy aquí con el pastor Gabriel para continuar hablando este tema tan apasionante que es la vocación, pero antes de entrar en materia, o más bien, yo creo que a la final, completamente relacionado con todo este tema, tenemos un comentario que nos dejaron allí en una de nuestras plataformas de Consuelo, que nos pregunta unas definiciones que creo que vienen al caso con toda esta temática que hemos venido abordando, y es definir sentido, significado, trascendencia, propósito e identidad. Entonces, Pastor Gabriel, bienvenido. Hola Pipe y hola nuevamente a todos los que nos siguen, nos escuchan y ahora interactúan con nosotros a través de este podcast. Una pregunta muy interesante porque seguramente son términos que hemos escuchado y que tienen que venir a nuestra mente cuando hablamos de vocación, de llamado y que a veces son usados como de forma intercambiable, ¿no? O sea, como que a veces usamos palabras como significado y sentido de la misma manera. Y bueno, si hilamos un poquito de manera detallada, no son lo mismo, no significan lo mismo. Ahora tengo que decir que pues todas esas palabras, especialmente sentido, significado, pues son palabras que han surgido a raíz de la misma experiencia humana y la gente se ha empezado a preguntar sobre por qué estamos aquí, por qué vivimos, para dónde vamos y todo eso empieza a agruparse dentro de este tipo de conceptos, significado, sentido, y la gente está en búsqueda de eso y cada persona puede investigar y se dará cuenta que desde diferentes perspectivas de pensamiento se dan respuestas distintas a este tipo de conceptos. Vamos a tratar hoy de ahondar un poquito, yo diría, de revisar esos conceptos pensando en lo que la Biblia nos dice. Y seguramente en algunas cosas podemos tener alguna conversación y no estar de acuerdo, pero pues eso es parte de construir y tratar de siempre llegar a la Biblia para llegar a una definición. Entonces vamos a empezar a conversar acerca de esta primera, sentido, una definición de sentido. Yo cuando revisaba esto, yo pensaba primero que nada, pensaba en los vectores, honestamente, que es, esta representación que hay en física, un vector es algo que tiene un sentido, que tiene una magnitud, que tiene una dirección. Correcto. Yo pensaba en el sentido como esos vectores, digamos que se están dirigiendo a algo, que apuntan hacia algo, cuando veía esta palabra. Y digamos que la definición que yo acuñaba, que aquí la escribí, es, si tuviera que definir sentido, si me lo pregunten, es el para qué hago las cosas. Y por darle, digamos, un trasfondo bíblico a esto, creo que es relevante para la conversación cuando la Biblia nos propone es que lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Uh-huh. Entonces, ahí nos da una propuesta de sentido, totalmente el lugar en esta conversación sobre vocación, y es que el sentido de las cosas que yo hago en este mundo, en esta vida, debería ser el Señor. Él es el que le da como ese objetivo grande, digamos, de agradar a Dios cuando yo hago cosas, le da sentido. Bueno, tú abordas el tema del sentido desde lo vectorial, que por supuesto no todo el mundo, digamos, ha estudiado teoría vectorial o lo que tiene que ver con vectores, pero podríamos apuntar hacia la dirección en la que nosotros estamos encaminando nuestras acciones o las cosas que hacemos. A mí me gusta hablar un poco más desde el punto de vista semántico, ¿sí? Y para eso necesito hablar de significado primero, porque hablamos de significado y sentido. Entonces, cuando hablamos de significado, estamos hablando del contenido de un símbolo, en el caso de la lengua. Entonces, nosotros tenemos una palabra y esa palabra o ese símbolo tiene un contenido. Entonces, cuando yo digo teléfono, entonces la palabra es teléfono, pero hay un contenido en mi mente que si hoy, por ejemplo, hablamos a las nuevas generaciones, ellos seguramente asocian un smartphone, un teléfono inteligente a ese significado. Como lo que muestran que
uno antes hacía el simbolito del teléfono así y ahora le preguntan a un niño y haces así. Exactamente, exactamente, exactamente. En mi época, ¿te acuerdas? Bueno, yo no sé si alcanzaste a ver eso en tu casa, pero estaban los teléfonos ¿De ruedita o de ruedita, lial, que estaban con un cable que no podía apartarse mucho de la pared con ellos y todo. Ese era el contenido de ese símbolo que llamamos teléfono. Entonces, hablemos qué significado tiene que ver con el contenido de un símbolo o de algo. Y ahorita voy a tratar de aplicarlo. Y sentido es el contexto en el cual yo puedo interpretar ese símbolo o ese contenido. ¿Ok? Entonces estamos hablando hoy de otro contexto. Hoy teléfono tiene un contexto diferente al que nosotros teníamos. Hoy teléfono tiene que ver con el smartphone. Lo interpreto de esa manera, basado en mi experiencia y en lo que conozco. Entonces, aplicado eso a la vida y a la existencia, para mí tiene que ver con significado. Es el significado de la vida. ¿Qué es la vida? Porque es que hoy incluso hay un debate sobre eso. ¿Qué es la vida? Fíjate que estamos hablando de otros temas como transhumanismo. O sea, hay muchas cosas que se vienen en donde ya hoy se plantea que el ser humano es tan solo un pedacito más en una cadena evolutiva y el día de mañana ya el ser humano tenderá a desaparecer y lo que será es que las máquinas serán ese siguiente paso evolutivo. Y por eso se habla de un transhumanismo en donde incluso el ser humano se mueva en otra parte de esa evolución a través de la tecnología. Entonces, creo que responder al significado de la vida es una tarea importante. ¿Qué es la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Ya, que es que el aborto, porque es que el bebé en el vientre se puede abortar porque eso no es un ser humano. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Cómo defines la vida? Entonces, ahí tenemos algo que tiene que ver con el significado. Pero por otro lado está el sentido. Y es como desde mi óptica o yo interpreto o cómo le doy ese contexto a las cosas que hacen o que me dirigen, como tú lo decías ahorita, a hacer cosas, ¿sí? Entonces le doy sentido al dolor. Hablemos del dolor. Si yo defino qué es el dolor, la pregunta es, ya sé qué es el dolor, pero ¿qué sentido tiene el dolor? Desde la óptica bíblica, tiene sentido. Hay un sentido aún pasar por el dolor. El dolor, como dijo C.S. Lewis, nos acerca más a Dios, abre nuestros oídos, porque a veces en la comodidad no podemos escucharlo. Entonces, en un mundo caído, el dolor tiene un propósito, tiene un sentido de alguna forma que yo puedo interpretar. Entonces, es como yo trato de verlo. Aquí estamos yendo para ver si te entendí claramente. ¿Para qué sirve? El sentido sería ¿para qué sirve? Podríamos hablar sí, ¿para qué sirve? Podríamos hablar un poco de eso. Ok, ¿Cómo eso lo puedo aprovechar o cómo lo puedo interpretar para seguir viviendo y avanzar, no quedarme estancado en el caso del dolor? Bien. ok. Yo quiero aquí resaltar la paradoja de que yo hablé de vectores siendo comunicador y tú hablaste de semiótica Siendo ingeniero eléctrico. siendo ingeniero. Sí. Bien, súper. Bien, excelente. Tenemos aquí otra palabra. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero es que hablaste de transhumanismo y ese tema me encanta, pero en fin. Trascendencia. Mm, Claro, porque un poco, digamos, a ver, me va a permitir esta ramita, un poco en eso del transhumanismo se habla de una trascendencia con un significado diferente y es cómo el ser humano puede trascender, o sea, cómo puede seguir viviendo dentro de una máquina, ¿no? Se habla de la trascendencia de lo físico, ¿no? Entonces como que eso es muy como que un capítulo de Black Mirror o alguna cosa así. Ahora nuestra conciencia puede quedar almacenada en un formato digital y bueno, todo eso. Hay una película sobre eso muy interesante con Jenny. Que se llama así, se llama Trascendencia. Pero digamos que trascendencia, bueno, atendiéndonos a la etimología es algo que va más allá, ¿no? Eh, yo lo ponía así y es ¿qué queda de lo que hago? ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega más allá de mí misma? Yo lo ponía así. Sí, me parece que es válido, es una forma de ver la trascendencia. Como dices, la trascendencia es superación de límites. O sea, hay algo que hoy me limite, necesito trascender esos límites o ir más allá. Y en términos de la existencia, podemos hablar de trascendencia
en donde vamos más allá de lo que pasa hoy en nuestra vida, en este tiempo, en estas horas, incluso a lo largo de nuestra vida, ¿qué quedaría en el tiempo? Y si somos creyentes, pues estamos pensando también en una trascendencia que va más allá de la experiencia de la vida biológica que tenemos en esta tierra, hacia algo que debe impactar también hacia la eternidad, la vida después de esta vida. Que un poco la enseñanza de Jesús era, por ejemplo, hacer tesoro no aquí en la tierra donde se lo comen los bichos, estoy parafraseando, sino allá en el cielo donde pues es incorruptible, digamos, donde, bueno, es una conversación bien profunda, pero el mismo Jesús desde las enseñanzas que dio aquí en la tierra hablaba de esa trascendencia, de pensarnos muy bien eh, el sentido de qué estamos haciendo y si estamos trascendiendo o no trascendiendo con nuestras acciones. Y yo podría decir que incluso Jesús nos invitó a trascender no solamente con esa visión de eternidad o de una vida después de esta vida o de la muerte física, sino que nos invitó a una trascendencia incluso más allá de lo individual, del individualismo. O sea, Jesús nos invita no a pensar solamente en nosotros, sino a pensar en los demás, en amar al prójimo, en servir a los demás. Como dice una de las cartas del Nuevo Testamento, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es trascender nuestra visión limitada y que todo se trata de nosotros, de nuestra vida, de nuestro propio universo y trascendemos hacia los demás, hacia el servicio de otros. Entonces, digamos que uno podría utilizar el término de trascendencia también en ese sentido. Yo creo que la Biblia tiene mucho bagaje sobre esto. Yo pensaba ahorita, por ejemplo, también, si no me equivoco, es en uno de los proverbios que dice que el hombre bueno deja herencia para los nietos, por ejemplo. Entonces trasciende, deja un legado. De hecho, la Biblia habla mucho sobre la importancia del legado. Aquí hemos hablado un poco de este mandato cultural de enseñarle a los hijos en los capítulos anteriores, enseñarle a los hijos la palabra de Dios, enseñarle a los hijos a conocer a Dios. Probablemente esta dimensión de tener hijos es una que implica muchísimo este aspecto de la trascendencia. Perfecto. Sí, estamos trascendiendo de nuestra época, de nuestro propio ser, estamos trascendiendo a muchas otras cosas. Y, aquí ya para terminar este pedacito, una que me parece fuerte, que es identidad. ¿Por qué fuerte? Porque creo que es un tema difícil de agarrar, ¿no? Teorizar sobre qué es la identidad. Yo aquí planteaba para definir identidad como la combinación de factores que me hacen único. Uh-huh. En el sentido de, a ver, a mí me gusta hablar de este tema de la siguiente manera. Eso es como cuando uno compra un teléfono celular. Entonces el teléfono celular viene con unas aplicaciones que están instaladas por defecto. Y yo no puedo hacer nada al respecto de esas aplicaciones. Esas aplicaciones están ahí y son así. Cuando yo enciendo el teléfono sale un logotipo y yo no puedo cambiar eso. Bueno, o sea, el más ingeniero de pronto aquí me dirá, no, sí se puede, es que usted no sabe, pero creo que me entienden a qué estoy yendo con esta analogía. Pero cuando yo compro ese teléfono, le puedo instalar aplicaciones que a mí me gustan. Uh-huh. Ahí sí yo ya entro a escoger qué es lo que quiero hacer con ese teléfono. Y si la hará más fino, hasta en el uso de ese aparato, lo puedo incluso averiar si, no sé, se le puede meter un virus, lo pueden hackear, me pueden copiar los datos y eso también hace parte de ese teléfono. Entonces, hablando de identidad, terminaría siendo, hay unas cosas que teníamos por defecto que no podemos hacer nada con eso. Ejemplo, yo nací en X país o fui criado en X país y ya eso no tiene vuelta de hoja. Y si lo analizamos a la luz de diferentes momentos de la historia, o sea, digamos, hoy en día tenemos aviones, migración a diferentes países, tal. Eso es una cosa más bien relativamente reciente en la historia de la humanidad. Eso no ha estado tan fácil como lo es hoy en día. Entonces, el hecho de, por ejemplo, nacer en cierto lugar termina marcando ciertos rasgos de mi identidad. Pero las decisiones que yo tomo personales, y un poco lo que hablábamos también en anteriores capítulos,
recuerdo cuando hablábamos todavía de educación, yo me hago responsable hasta cierto punto, o más bien desde cierto punto, yo ya me hago responsable por lo que yo decido. Y entonces eso también determina mucho lo que es mi identidad. Sí, digamos que identidad tiene que ver con ese conjunto de elementos que te hacen quién eres, ¿sí? Como lo veo yo, alguien dijo es la coherencia del yo. Es, es, es que yo soy o estoy definido o mi identidad está definida por unos elementos muy claros. Tú lo mencionabas con el ejemplo del teléfono. El teléfono es el teléfono porque tiene un diseño, tiene un microprocesador, tiene unos elementos internos que constituyen ese teléfono. Ahora, lo que haces con ese teléfono, colocarle aplicaciones y todo eso, eso es parte de lo que ese teléfono está diseñado para hacer. Pero obviamente, en coherencia con la identidad, tú no le puedes colocar cualquier cosa. Si tú le pones cualquier aplicación con un virus, ¿qué haces? Dañas. Entonces, creo que tiene que ver lo mismo con la identidad. La identidad es el conjunto de aquellos elementos que definen lo que somos o quiénes somos como individuos. Y a partir de esa identidad, nosotros deberíamos aprender a tomar decisiones, deberíamos llevar a cabo acciones. Si somos conscientes de la identidad, que hay el problema de no tener una identidad clara. Y entonces eso de la identidad ya da para mucho, porque depende desde donde la gente se aproxime. Entonces los existencialistas dirían que la identidad se crea a partir de un propósito que un ser humano define. Es decir, un existencialista diría que todos venimos a esta tierra y no tenemos ningún propósito, que creo que ese es otro de los términos que menciona la persona que nos escribió. Y es, el ser humano, según el existencialismo, viene a esta tierra, pero no tiene ningún propósito definido, no existe ese propósito. Entonces, su objetivo debe ser definir un propósito para tratar de darle sentido a la vida. Bueno, sí, gracias. Ya se me iba volando esa parte. Sí. Sí, no debemos hablar de propósito. Y entonces, al definir ese propósito para tratar de darle sentido a la vida, eso es un originador de una identidad, o sea, a partir de allí se va originando la identidad. Pero realmente eso no es, esa postura no es bíblicamente correcta. O sea, si yo la analizo a la luz de la Biblia, no es correcta, porque a la luz de la Biblia nosotros sí venimos a esta tierra con un propósito. Es decir, existe un ser que es Dios, creador, que Él tiene un propósito específico para nosotros, como lo hemos hablado. Y entonces, al final del día, Él nos crea con una identidad. Entonces, según la Biblia, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, allí en desentrañar qué significa eso de la imagen y semejanza de Dios es donde se encuentra nuestra identidad. Y por supuesto, cuando venimos a conocer a Jesucristo, esa identidad ya queda completamente definida y aclarada. Y a partir de esa identidad podemos encontrar nuestro propósito. O sea, es una vida diferente a la que plantea la filosofía existencialista. Es lo que podría decir hoy como para no irnos a más lugares hoy con este tema. Muy interesante lo que mencionas. La Biblia dice nuestra identidad está escondida, o bueno, algunas lo traducen como nuestra vida está escondida con Cristo. Porque claro, Cristo en la cosmovisión bíblica, en la cosmovisión cristiana, termina siendo un gran factor determinante de nuestra identidad. Y propósito, bueno, hablemos un poco de propósito. Yo creo que ahí es donde de pronto vamos a tener ideas un poco diferentes. Yo me ponía un poco poético cuando analizaba la pregunta. Para mí, propósito es aquella historia para la que fui creado para ser el protagonista de esa historia. Eh, que estoy en libertad de no quererlo. O sea, vamos a usar otra analogía. Un actor recibe un guión y pues puede tomar la decisión de me gusta este guión y voy a protagonizar esta historia o no, me parece que es boba. Puede entrar en diálogo con el guionista y decirle creo que esto que hiciste acá no es tan interesante, tal. Pero, digamos, hablando de propósito, el propósito sería como ese guión, por ponerlo así. Entonces, yo como actor, pues puedo acogerme a lo que dice el guión y
bueno, si extiendo un poco esta analogía, pues vemos como las grandes producciones que uno ve que le dan un premio al mejor guión y entonces uno dice, uy, escogieron el actor perfecto para interpretar esa historia. Nadie hubiera podido representar ese personaje como este lo representó. Entonces a la final lo veo a la luz de una historia muy compleja y muy específica, pero para la que yo fui planeada. Es mi manera de entender el propósito. No estamos tan lejos. Cuando yo en el libro abordo el tema, suelo tocar el texto de la Biblia que dice, porque somos hechura de sus manos, obra maestra, ¿sí? Es lo que dice el griego. Somos obra maestra de sus manos. Y hemos sido hechos para unas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. O sea, hay un propósito que Él preparó para ti y para mí, para cumplir. Hay un propósito superior que es el propósito de Dios, un plan de Dios que ha de cumplirse, un objetivo que Dios tiene en mente y que la historia se dirige en ese sentido. Y nosotros nos unimos para que ese propósito se cumpla. Pero dentro de ese gran propósito existen esos propósitos individuales que sumando podemos llegar a complementar para llegar a ese gran propósito. Y es efectivamente que Dios nos creó para algo. Por eso hablábamos en los capítulos anteriores que Dios nos dotó con ciertas capacidades, que Dios nos dio una banda sonora, porque de esa forma eso define nuestra identidad. O sea, eso es lo que nosotros somos. Son el conjunto de atributos y de características que hacen que nosotros seamos lo que somos, cada uno, muy especial, pero que está sobre la base de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? O sea, lo que compartimos tú y yo es que tenemos la imagen y la semejanza de Dios y por eso nuestra identidad está fija ahí con ellos. O sea, somos hijos de Dios, somos seres creados por Dios para algo muy especial y para eso nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestro propósito particular unas características para cumplir cada uno ese plan. Y cuando lo entendemos, entonces encontramos sentido. Le encontramos sentido a lo que hacemos, encontramos el sentido de la vida, encontramos el sentido de las situaciones difíciles cuando vamos alcanzando nuestra vocación, encontramos el sentido de ayudar a otros, encontramos que no se trata solo de nosotros, sino de Dios, o sea, encontramos otras explicaciones que nos ayudan a vivir en una mayor plenitud. Entonces, el propósito apunta efectivamente hacia un plan, hacia algo que tenemos. Y siempre con el propósito hay algo que son metas. Unas metas que yo voy a cumplir están muy ligadas al tema de propósito. Bien, bueno, solo antes de continuar, gracias por darnos este tema de discusión tan interesante y siempre os animamos a bótenos ahí preguntas, temas que quieren que estemos aquí analizando en este espacio. Y hoy vamos a hablar de el reino de Dios, el reino de los cielos. Y es un poco, creo que ligado a lo que acabamos de tener. ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con mi vocación? ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con mi identidad? ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con mi propósito? Todo que ver, porque cuando nosotros analizamos la Biblia, nos damos cuenta que los creyentes hemos perdido de vista algo muy importante que está en los evangelios. Y es que Jesús vino a hablar del reino de los cielos. Si ustedes analizan, por ejemplo, los evangelios sinópticos, especialmente el evangelio de Marcos, se van a dar cuenta que es un evangelio donde se habla del reino por montones. Si leen Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, van a descubrir algo maravilloso. Dice que Jesús resucitado se le aparece a sus discípulos y pasa 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de los cielos. Nos hemos olvidado del reino y no hemos entendido que básicamente el evangelio es llamado en la Biblia el evangelio del reino de los cielos, las buenas noticias del reino de los cielos. Entonces la tarea de Jesús fue anunciar eso. Si leemos las parábolas de Jesús, se nos dice, el reino de los cielos es como, o sea, es semejante a, y se nos cuentan un montón de parábolas que tienen que ver precisamente con el reino de los cielos. O sea, Jesús estaba muy interesado en que nosotros comprendiéramos que el reino de los cielos no es solo una realidad futura, sino que es algo que hoy nosotros necesitamos tomar en cuenta para traer la restauración que Dios quiere traer a esta tierra, no solo a nuestras vidas, sino a su creación. Entonces, el reino de los cielos tiene todo que ver con nuestra vocación. Bueno, desmenucemos un poco lo que has dicho porque has ahí puesto muchas cosas en la mesa. Una realidad futura,
algo para el hoy, una enseñanza fundamental en lo que predicó Jesús que ocupa gran parte de lo que dijo en los evangelios. ¿A qué nos referimos cuando usamos este término, el reino de los cielos? Ha habido mucho debate sobre eso y este concepto también ha sido mal usado a lo largo de la historia dentro del cristianismo. Porque algunos se imaginaron que el reino de los cielos es una realidad solamente presente, que está la iglesia llamada a establecer como un reino terrenal en donde la iglesia gobierna en nombre de Jesús y obliga a todo el mundo a que, digamos, sea cristiano o comparta nuestras experiencias de fe. Y eso es una visión equivocada del reino. Empecemos por hablar del reino. No estamos muy familiarizados con esos conceptos, primero porque nosotros lo vimos en una realidad en donde tengamos un rey y un reino, pero estamos hablando de que el reino es la esfera o el territorio en donde hay un rey que gobierna, donde se hace la voluntad de un rey. En ese sentido tengo que decir que Dios es el rey del universo, es el creador del universo y todas las cosas le pertenecen a Dios. Entonces, al pensar en eso, todo el universo es de Dios, todo. No es que Dios no es el dueño de algún lugar o no es el rey de algún lugar, Él es el dueño de todo el universo. Pero lo que es cierto es que el reinado de ese rey no es reconocido en todos los lugares del universo, y hablemos de la tierra en particular. Y llevémoslo a nuestra situación presente en Colombia. Nosotros tenemos un Estado de derecho, donde hay un gobierno, donde hay unas instituciones, donde hay una forma de hacer las cosas, pero esa forma de hacer las cosas no se respeta en todo el territorio colombiano. Y de hecho lo que se dice es que en los lugares en donde la presencia del Estado no está, es donde reina ¿qué? Más el caos, la injusticia, todo lo que se habla hoy en día en nuestro país. Entonces pensemos en eso, tratemos de traer eso para entender este asunto. ¿La tierra le pertenece a Dios? Claro, Él la creó. Él la creó, todo le pertenece a Dios. El asunto es que no en toda la tierra la gente reconoce a Dios, y no porque Dios no quiera o no esté presente, porque Dios está presente en todas partes, sino porque Dios se revela a la gente y Él permite en este tiempo que la gente pueda incluso vivir sin Él, pero llegará un día en el que eso no va a pasar. ¿Okay? Ahí en eso que mencionas yo quiero aportar Dale. una cosa que habla C.S. Lewis en Mero Cristianismo para quien le interese, y particularmente que como este libro ya tiene sus muy buenos años, si quieren buscar ese capítulo de La Invasión, se llama así, La Invasión, así como lo has puesto, este autor aquí menciona que la Biblia es clara que va a haber un día en que él sí se despliegue totalmente y venga por lo que es suyo, reclame aquello que ya le pertenece. Y que ese día probablemente, me gusta cómo cierra ese capítulo, ese día va a ser demasiado tarde para reconocer que él sí era el rey, porque ya va a estar ahí con todo su esplendor. O sea, como que ya no va a caber duda de que en efecto ya es de él. Va a ser demasiado tarde. Y que un poco la misión de Jesús, como lo ponen en estos términos, es como ir en avanzada para mostrarnos a nosotros el reino y decir, únanse a esta causa antes de que sea demasiado tarde. Bien, entonces eso me da pie para tratar de hacer una definición sobre el reino, que el reino de Dios es todo ese territorio en donde el rey gobierna y se hace la voluntad del rey. O sea, allí es donde está establecido el reino de Dios. Jesús vino a traer ese reino, pero él vino a hacerlo con amor. Esa fue una de las cosas que chocó a los judíos de su época, que ellos esperaban que este rey viniera con las técnicas de los reyes o del César romano o de los reyes de esta tierra, y es guerra, sangre, muerte, y Jesús no actuó de esa forma. Jesús actuó de otra manera. Él quiso traer ese reino porque como Él es el rey, lo que la Biblia dice es que Él es el rey de reyes, el Señor de señores, y que ante Él se doblará toda rodilla. Entonces, donde está el rey, está el reino de Dios. Por eso Él dice, el reino de Dios está aquí. Juan el Bautista anunció, el reino de Dios está cerca.
Jesús dijo, el reino de Dios está aquí. O sea, donde Jesús está, está el rey, y donde está el rey se hace la voluntad de Dios y se vive de acuerdo con la voluntad del Señor, del rey. Entonces el reino de Dios es todo ese ámbito en donde la voluntad de Dios está hecho hoy en día y se va desplegando poco a poco. Y cómo funciona el reino es que primero se siembra en nuestro corazón. Es, por eso esas analogías o esas parábolas de Jesús, el reino de Dios es como un terreno en donde había un tesoro. Y un hombre fue y lo vio y lo encontró y vendió todo lo que tenía y compró el terreno. ¿Qué está hablando? Que ese tesoro es Jesús. Ese tesoro es Jesús, por el cual yo vendo todo. Todo lo entrego por Jesús. Es decir, someto toda mi vida al señorío de Dios. No me importa nada, las riquezas, nada es tan lindo y tan maravilloso para mí como el rey mismo, que es el reino. Y entonces yo vivo para ese rey. Y ese reino se establece en mi vida porque el rey viene a morar en mí y empieza a trabajar en mi vida para que yo pueda empezar a vivir de acuerdo con sus principios. Y entonces soy redimido en lo personal, pero él quiere que yo ayude a redimir lo que está alrededor mío. Entonces se siembra en mí, después la idea es que se siembre en mi familia, después se siembra en mi entorno y así voy creciendo hasta ojalá llegar a las naciones. Entonces hablamos de un reino como una realidad que es presente porque Jesús ya vino, Jesús está con nosotros y Jesús quiere que ese reino se siga, o esa realidad presente del reino, que es su reinado en nuestras vidas, en nuestras comunidades, ojalá en nuestro país, ojalá en las naciones, se consume hoy, pero lo cierto es que la consumación total de ese reino, es decir, el reinado completo de Dios, es una realidad futura, cuando, como decía C.S. Lewis, Él vendrá y ahí sí ya no habrá más opción. Y la gente incluso que no lo quiso reconocer, tendrá que ver que eres el rey. Bueno, ahora, estamos hablando de esta realidad presente y creo que es clave, más adelante creo que vamos a ahondar un poco en por qué es clave tener lo que sea presente, pero vamos por partes. Si nos referimos al presente, este tema del reino lo han estudiado varias personas. Hay unos libros que les podemos recomendar, títulos como de Mark Belais, La transformación, ¿no? La transformación de las naciones. Otros personajes como Darrell Miller de Discipulando las Naciones. Hay gente que ha, digamos, tratado de teorizar cómo es que funciona el reino aplicado al día de hoy. Lo pondría en esos términos. Ok. Y quisiera que habláramos de eso. Ya lo hemos adelantado un poco en estos episodios donde hemos hablado de esferas de la sociedad. En la sociedad podríamos clasificarla en diferentes esferas y diría yo partir del punto de el reino, la idea es que estén todas, ¿cierto? Correcto. Entonces, hablemos un poco de esas esferas de la sociedad porque creo que al hablar de las esferas de la sociedad ya esto se empieza a unir a lo que es la vocación y el propósito. Total, es que es lo que le da la dirección o el sentido a la vocación y el propósito. Porque, como lo dije anteriormente, nosotros podemos hablar de hacer cosas para mí basado en lo que soy bueno para hacer o lo que me gusta hacer. Pero resulta que el Señor quiere que hagamos algo más. Hay un propósito que está más allá de nosotros y que le da sentido a toda nuestra experiencia de vida y es que Dios reine en nuestra vida y en la vida de otros. Es decir, que el reino de Dios se establezca. Por eso Jesús nos invitó a orar diciendo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Mira qué cosa tan linda. O sea, él estaba diciendo, así como en el cielo, así como en esa esfera, o en el universo allí, donde tú reinas y los astros obedecen y todo, y en esas esferas donde nosotros incluso hoy no entendemos, todo pasa de acuerdo con tu voluntad. Que así sea en nuestras vidas. Que venga el reino a la tierra. Que se haga tu voluntad. Entonces, tengo que aclarar algunas cosas para poder hablar de las esferas. Dios, cuando creó al ser humano, recuerden, vayan y saquen esos primeros capítulos que hicimos de este podcast, le dio al hombre un mandato. Y el mandato fue, vayan y administren la tierra. Cuídenla, cultívenla, hagan cultura, administrenla con maestría, sean mis representantes. O sea, Dios pensó en la tierra en el largo plazo, o sea, no pensó en una cosa para el corto plazo. Su propósito era crear esta tierra de una forma muy especial y que nosotros gobernáramos en su nombre.
Entonces, cuando viene la caída del ser humano, pues el ser humano es incapaz de hacerlo bien sin Dios. Por eso a veces no administramos bien la tierra, por eso a veces no hacemos bien las cosas, por eso vemos la economía a veces cómo va, por eso vemos las injusticias, tantas cosas que pasan. Entonces Jesús viene al mundo, el Rey viene al mundo y nos salva. Y eso es lo que se llama la redención. Él nos redime del pecado, vence el pecado, nos restaura y hace de nosotros una nueva creación, según la Biblia. Algunos piensan que ahí terminó la obra de Dios. Algunos piensan, listo, nada, me voy para el cielo. Entonces yo siempre hago esta pregunta, si eso fuera así, entonces ¿por qué simplemente recibimos a Jesús y nos morimos? Y nos vamos para el cielo. No, es que Dios tampoco se ha olvidado de su creación, así como no se olvidó de ti y de mí, tampoco se ha olvidado de la tierra, ni se ha olvidado de los seres que ha creado en la tierra, ni se ha olvidado de todo su propósito que tenía inicialmente para esta tierra. Entonces Él nos invita a que nos unamos a Él, ¿para qué? Para redimir la tierra, para restaurar la tierra. Y entonces ahí es donde tiene sentido cómo la restauramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestros deseos, de eso que hemos hablado que hace parte de nuestra identidad, que nos coloca a nosotros en diferentes lugares de la creación o esferas de la sociedad en donde podemos contribuir a ese llamado. Y yo quiero aquí hacer un apunte y es, alguien puede estar pensando, bueno, es que qué enredo de parte de Dios, perfectamente lo pudiera hacer él mismo. Sí. Pero detrás de todo esto hay un subtexto muy profundo y muy lindo y es Él nos ama. Y es algo que no podemos perder de vista en toda esta conversación. Perfectamente Dios podría decir que se restaure todo ya, pero Él más bien quiere es contar con nosotros para ser parte de eso. No porque nos necesite, sino porque quiere. Y ahí hay algo muy, muy bello, muy profundo que nos habla nuestra identidad muy fuerte y es que somos amados. Y Sí. no quiero dejar de perder eso. Qué bonito es. Él quiere, qué bonito es. Muy bonito, porque Él podría hacerlo solo, pero Él quiere trabajar con nosotros. Él quiere caminar con su familia. Él quiere, imagínate, nos creó con tantas cosas como para decir, no, tranquilo, chino, yo me encargo. O sea, él nos creó para que hagamos juntos algo. O sea, no somos nosotros, porque sin Él no podemos hacerlo. Lo necesitamos a Él. Pero es muy lindo porque Él cuenta con nuestras manos para hacerlo. Entonces, ahí es donde lo que yo decía, Él nos coloca en esas diferentes esferas de la sociedad, que hablemos de esferas. Entonces, si yo voy a crear culturas, si voy a cultivar el mundo, si voy a administrarlo, pues entonces, ¿cuáles son las esferas que tenemos? Entonces está la esfera, hablemos de la esfera de gobierno. Entonces, existe, por supuesto, existen unas personas que han sido llamadas a esa esfera en donde van a trabajar por políticas justas, que ayuden al progreso, al crecimiento, a traer todo eso que sería benéfico para los seres humanos, pero no solo para los seres humanos, porque es que desde el gobierno también se pueden crear políticas justas para la naturaleza, para todos los aspectos que nos mueven. Entonces, gobierno es una de ellas. La esfera de los negocios. Nosotros vemos que en la Biblia el emprendimiento es fundamental. El ocio en la Biblia no es aplaudido, para nada. Por el contrario, incluso lo que la Biblia dice es que aquel que no quiera trabajar, pues que no coma. Entonces, Él nos creó para trabajar. Y de hecho, la palabra hebrea que habla de trabajo, que es aoda, es una palabra que también se utiliza para hablar de adoración. O sea, que nuestro trabajo es una forma de adoración a Dios. Porque muchas personas piensan, es que yo adoro el domingo cuando voy a la iglesia. O cuando voy en el carro cantando las canciones de mi grupo cristiano favorito. Nosotros adoramos cuando trabajamos. Entonces, un emprendedor está adorando a Dios con su trabajo. Bueno, en cualquier esfera de la sociedad estoy trabajando y estoy adorando a Dios. Pero el crear empresas, el crear oportunidades para que otros florezcan, el intercambio de bienes que favorezcan la buena vida y el progreso de los seres humanos. Entonces tenemos que también Dios quiere tener unos emprendedores, unos empresarios, gente que haga negocios, que sea muy sólida y que traiga los principios del reino en esa esfera. Estamos hablando de la salud, la esfera de la salud, entonces podemos hablar de la medicina, los avances científicos alrededor de eso, pero que estén pensados en beneficiar a los demás. Estamos hablando de la esfera de la educación, importantísima, importantísimo, que como lo dedicamos unos capítulos atrás, el tema de la educación,
el objetivo principal es conocer a Dios para así poder traer una restauración a esta tierra. Entonces, en la educación también podemos nosotros traer el reino del Señor, ¿no? Estamos hablando de la esfera del arte, los artistas, y no me refiero solamente a que hagamos música gospel. No es que podamos hacer arte cristiano que sea muy lindo y no solo musicalmente. El arte abarca muchas cosas. Y si pienso hoy en este tiempo, incluso los artistas digitales, porque no estamos hablando solo de la pintura tradicional o la escultura, estamos hablando del arte hoy, cómo se concibe también en este tiempo, y deberíamos rescatar la belleza de Dios a través del arte y traer esa belleza al mundo eh, para que la gente lo conozca. Vuelvo y le repito, no ponerle la etiqueta de arte cristiano, es traer arte, arte que beneficie al mundo, arte que ayude al mundo a ver la belleza. Esa es una conversación súper profunda. Yo que he reflexionado sobre ese tema un poco. Alguna vez yo llegaba a esta definición y es el arte es el rastro que deja la búsqueda de la belleza. Es decir, partimos de la idea de que la belleza sí existe pues claro, es una manifestación de Dios la belleza misma. Y con esto me estoy refiriendo es a que podemos escuchar música sin letra o podemos ver una pintura y algo se estremece dentro de nuestro ser y no tiene que decir que es cristiano ni nada por el estilo, no tiene que tener un versículo escrito, nada por el estilo. Es algo que sencillamente toca lo profundo de nuestro ser porque estamos entrando en contacto con algo más trascendental Genial, genial. que es la belleza. Claro, es el rastro que busca porque pues hay arte que busca definir eso un poquito como por oposición, ¿no? Entonces está lo grotesco, lo que busca generarme. Pero entender el arte como esfera, tan fundamental esta conversación aquí porque creo que es una en la que nos hemos retirado más Oh, muchísimo. y que es súper influyente. Casi que el 80% de la cultura, a mi parecer, me puedo estar equivocando garrafalmente, pero se construye a partir del arte, de manifestaciones artísticas. Por supuesto. El arte, digamos que ya en sociología se habla sobre los guardianes de la cultura y esa esfera del arte es un guardián, es algo que moldea una cultura y lo vemos hoy en nuestra cultura. Y bueno, podríamos hablar de la esfera de las comunicaciones. La esfera de las comunicaciones que sin duda tiene mucho que decirnos. Dios es un gran comunicador, Jesús era un gran comunicador y nosotros tenemos que utilizar esa comunicación para transmitir la verdad, la comunicación, esa esfera para que podamos traer información que sea veraz, información que realmente nos ayude a crecer, que nos ayude a construir, que edifique sociedades. Luego, creo que el asunto al que quiero llegar es, si yo logro entender que Dios me ha llamado a unirme a un gran propósito, que es la gran restauración de las cosas, ¿cierto? Que no tiene que ver solamente con salvarme para la eternidad, sino que quiere que los hijos del Señor, o sea, sus hijos, sometidos a Él, traigamos esa restauración también a nuestro entorno. Y hablemoslo de Colombia, de nuestro país. Entonces necesitamos comprender que Él nos dio unas habilidades, nuestro diseño, una banda sonora que resuena para nosotros, que debemos poner al servicio de esas causas, de eso en las esferas de la sociedad. Sin ningún temor, tenemos que entrar, tenemos que prepararnos, desarrollarnos, conocerlas, para traer esos principios del reino a la tierra. Y con eso quiero que me entiendan. Yo creo que la realidad futura del reino será ese momento en el que el Señor reinará sobre todos y no habrá discusión y todo ojo lo verá y tendrán que arrodillarse delante del Señor. Pero mientras eso pasa, mi propuesta de ninguna manera es que nosotros, por ejemplo, entremos en la esfera de gobierno solo para tener un presidente que obligue a la gente a ser cristiana. Yo creo que lo que necesitamos es que mañana haya un presidente, unos ministros, unos senadores, unos jueces de la República que tengan el reino de Dios en su vida y que puedan tomar decisiones basadas en esos principios del reino de Dios y que hagan el bien para muchos, aun si esos muchos no conocen a Dios. Esa es la forma de restaurar esta tierra, es la forma de mostrar el amor de Dios. Porque al ver eso, dice Jesús, ellos verán las obras que nosotros hacemos y darán gracias a nuestro Padre Celestial. Esa es la forma en que Dios quiere que nosotros trabajemos y es el llamado que yo hago a la gente para que su vocación la enmarque dentro del reino de Dios. Entonces, entender estas esferas es importante. Claro,
no hay un consenso de muchos autores que hablan de esto sobre exactamente cuáles son. Por ejemplo, hay unos que separan las comunicaciones y el entretenimiento, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, algunos pueden juntar las ciencias con la educación. Aquí estamos hablando en unos términos que creo que funcionan. Es decir, creo que estamos aquí dando una propuesta que sirve como clasificación. O sea, Yo lo que diría es, no existe nada, nada en esta tierra que haga parte de la cultura que Dios no quiera redimir. Nada. Entonces, si no existe nada que Dios no quiera redimir y sobre lo cual Dios quiera reinar, entonces, a donde estés, a lo que Dios te haya llamado, tienes que pensar cómo vas a traer el reino. y entonces el reino termina siendo el campo de acción de nuestra vocación. Si no lo concebimos así, probablemente estamos perdiendo en este orden de ideas sentido. Y sentido, trascendencia, es decir, probablemente vamos a estar haciendo simplemente algo que nos gusta o algo para lo que somos buenos, pero que no nos da ninguna satisfacción. El reino entonces resulta central en esta enseñanza porque nos da un objetivo superior. Es tan grande como lo mencionábamos ahorita que es la tarea de Dios, pero es la tarea de la que Dios nos hace parte. Y es una idea muy, muy fuerte. Una cosa que tú mencionabas ahorita antes es que Jesús habló mucho de esto. Sí. ¿Por qué crees tú que para Jesús era tan importante? Ahorita mencionabas el Evangelio de Marcos, la enseñanza del reino de Dios, del reino de los cielos. Porque, pues, desde mi punto de vista, el objetivo del Señor es venir y reinar en nuestro corazón, reinar en la tierra, redimir la tierra. O sea, no es el ejercicio del rey tirano que quiere venir solo porque es que él necesita ser adorado y necesita que nosotros nos arrollemos ante él, sino porque el mayor beneficio que puede obtener todo ser humano y la creación es estar sometido al diseño del rey, al Señor. Y él necesitaba hablar del reino de Dios para explicarnos cómo funciona, porque los seres humanos no teníamos una idea clara y mucho menos en ese momento de lo que era el reino. Había unas visiones sobre lo que es reinar, sobre lo que es ser rey, pero no una visión clara de cómo funciona el reino de los cielos, cómo funciona la soberanía de Dios, cómo funciona el reinado del Padre sobre nosotros, cómo funciona la vida de Cristo en la tierra. Entonces, para él era importante que nosotros conociéramos que esto no se trata de una religión más o de una teoría, sino que se trata de algo muy concreto, de una realidad que es muy concreta y que en la medida en que nosotros abracemos esa realidad vamos a poder ver cambios significativos porque nos va a devolver al diseño original. Ese es el punto que yo creo que Jesús quería hacer. Ok, y en línea entonces con una cosa que ahorita también mencionabas, es, a veces hemos tenido la perspectiva de, bueno, un poco por qué no nos morimos apenas conocemos al Señor Jesús. Mm, ¿Cómo ves tú el impacto que ha tenido esta idea de que a veces hemos entendido el reino como una realidad que es no para el ahora, sino para después? Y bueno, ¿qué cartas en el asunto deberíamos tomar para que empiece a ser una realidad presente? Mira, yo creo que el impacto ha sido muy negativo en la iglesia, para la iglesia y para el cristianismo, llamémoslo así, para el cristianismo. Porque al pensar que el reino de Dios es una cuestión solamente futura y es que Jesús viene, establece su reino en nosotros, a lo sumo toca a las personas que están a nuestro alrededor, pero de ahí no pasa, simplemente para que algún día vivamos en un reino eterno, en un reino que no tiene una relación con el hoy, con el presente, con el ahora. Lo que la iglesia hizo fue encerrarse en guetos. Desde mi punto de vista es que nosotros estamos en guetos. Guetos que nosotros hemos construido. Nadie nos encerró en esos guetos. La iglesia se encerró en esos guetos. Y se encerró pensando, es que el mundo, Dios no quiere nada con el mundo. Todo es muy mundano hoy. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. No somos del mundo. Se nos olvida que Jesús dijo, Señor, yo te pido que los bendigas y los guardes del maligno, porque ellos van a estar en el mundo. O sea, no son de punto, pero van a estar en el mundo. Entonces nos hemos aislado y le hemos soltado
la creación de Dios, la tierra que le pertenece a Dios, todo lo que Dios creó con una intención maravillosa, se la dimos a gente que no tiene temor de Dios, que no sigue los principios bíblicos, y el resultado es lo que tenemos hoy en día. Entonces nos retiramos de las diferentes esferas de la sociedad. Ya no producimos pensamiento, ya no somos influyentes en la educación, ya la gente no piensa, digamos, en un gobierno de gente temerosa de Dios, porque realmente, si acaso miran a la iglesia es para usarla en época de elecciones, a ver cuántos votos le sacan a la iglesia, pero no porque realmente piensen que la iglesia tiene algo que proponer y que tiene que influir, porque hasta la voz profética de la iglesia se apagó, esa voz profética que es capaz de decirle incluso a los gobernantes, ustedes están actuando de manera incorrecta, ¿sí? Y entonces lo que terminó sucediendo es que nos encerramos en las iglesias, en los guetos que nosotros construimos, y dejamos sin propuestas de Dios, del reino, a la sociedad. Y después nos quejamos y decimos que ¿por qué el mundo está como está? Esa es la historia de la educación, es la historia del gobierno, es la historia de las artes. Y aquí estamos, quejándonos todo el tiempo como si con eso cambiáramos algo. La propuesta debe ser más bien, vamos a volver a retomar eso y salgamos como debe ser, no con armas de esta tierra, de este mundo, sino como dice el Señor, con nuestras armas espirituales, con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con la palabra, que traigan verdadera transformación a la sociedad. Bueno, entonces ahí está, como tú dices en tu libro, tu vocación, tú que nos estás escuchando, es muy, muy importante. Muy importante porque tiene que ver con el reino y tiene que ver con cómo ese reino, ese gobierno de Dios se establece cada vez de una manera más perfecta aquí entre nosotros. Es algo que no deberías dejar a la deriva, es algo que vale la pena reflexionar, dedicarle tiempo, y también es algo que, más allá de generar un sentido de urgencia, es que se trata también de disfrutar la vida, porque a veces uno puede acercarse a estas ideas y estos conceptos y abrumarse y pensar, no sé, bueno, por un lado, mi vida de pronto no es tan significativa, yo no me la creo que vaya a ser algo como que realmente genere una trascendencia, un impacto. O por otro lado es como, yo no sé si eso me gusta, o sea, bueno, muy chévere lo que se enseña en la Biblia y lo que habló Jesús, pero yo no sé si yo quiero dedicarle la vida a eso. Y creo que eso sencillamente es entender mal esto. Claro, es como pensar que lo que Dios quiere para mí es aburrido. Lo que Dios quiere para mí es harto, es todo lo que yo no quiero. Es como si pensáramos, yo creo que hay creyentes, hay gente que piensa, Señor, que se va a sentar y va a decir, Señor, haz tu voluntad en mí, haz lo que quieras en mí. Y el Señor allá va a decir, ay, ¿de verdad? Entonces lo voy a poner a hacer algo que no le guste porque no tengo nadie más que lo haga. No, no es así que funciona el reino de Dios. El reino de Dios trae satisfacción. Por eso a mí me gusta decirle incluso a mis hijos que cuando hagan las cosas lo disfruten. O sea, que ellos, algunos me han preguntado, ¿y sus hijos van a ser pastores? Yo la verdad hoy en día no lo veo. O sea, yo creo que, no sé, yo la vocación no la veo por ahí. Dios me puede sorprender y puede desarrollar cosas en el futuro, pero los veo inclinados hacia otras cosas y yo lo que quiero es unirme al Señor para guiarlos y para que ellos descubran ese sentido que le dé trascendencia a su vida y encuentren ese propósito. Entonces, al final lo que yo les digo a ellos es disfrútenlo. O sea, mi hijo, por ejemplo, menor, hoy juega fútbol en su escuela súper comprometido. Entonces, cada que va a un partido yo le digo, oye, hazlo. O sea, si tú juegas hoy re bien, hazlo para la gloria de Dios y disfrútalo. Porque si él pone ese talento de jugar fútbol en todo su potencial, lo hace súper bien, ¿qué está haciendo? Está adorando. Si alguien hace arte y hace un arte precioso, así no le ponga el remoquete de cristiano, pero hace un arte que es precioso, que cuando alguien lo mira se inspira y descubre la belleza y le produce esa sensación que tú me decías ahorita de, wow, entrar en contacto con lo trascendente. Dios mío, está honrando a Dios, está adorando a Dios, disfrútelo. Y así todo, o sea, cuando vayas a tu trabajo, llegas a tu trabajo y dices, hoy estoy honrando a Dios con mi trabajo, ¿cómo me la gozo? Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque las cosas que Dios nos da no son para cargarnos. Él nos diseñó, nos dio la banda sonora para alinearla con el reino y lo vamos a disfrutar. Pues eso ha sido todo en este episodio de Más Allá del Domingo y nos vemos en el siguiente capítulo.